en la figura, que está por aquí, está más atrás. Aquí. ¿Recuerdan? ¿Cuál era la importancia de que pudiéramos insertar un transposón, en este caso de resistencia a caramicina, seguido de otro con resistencia a gentamicina y luego a streptomicina, o el otro orden, streptomicina y luego gentamicina? ¿Por qué era importante esto? ¿Para qué? Sí. Porque se podían construir genes completos. Completos, a ver, ¿cómo es eso? ¿Te acuerdas que estos vectores tienen dos funciones principales? Una es mutagenizar, que es la que hemos estado revisando, y aquí propiamente en esta construcción, pues ya estamos en la segunda función. ¿Cuál era la segunda función? Hacer una biblioteca de mutagénesis. No, bueno, sí, digamos que esa era la primera. Ya vimos cómo se hace. Ajá. Ya vimos que los sitios de inserción son pues bastante variables, bastante promiscuos, es decir, las inserciones son más o menos al azar. Y la segunda aplicación que no revisamos mucho de los vectores era ¿cuál? Aparte de obtener bibliotecas saturadas de mutagénesis. Era insertar genes de interés en el cromosoma. Era insertar genes, de acuerdo. Y este esquema, ¿qué tiene que ver con eso? El hecho de que podamos transponer o insertar un transposón de canamicina, luego uno de gentamicina, luego uno de streptomicina, o al revés. ¿Qué importancia o qué nos muestra? Pues podemos insertar distintos genes de resistencia a antibióticos y pues hacerle a la bacteria más, resistente a ellos. ¿En realidad queremos hacerla resistente a los antibióticos? No. No, ¿nuestro objetivo cuál es? Lo acaba de decir el compañero. Es insertar genes y con ese diagrama podemos hacer 3 insertos de genes usando los prefectores de PEBA. Exacto, podemos tener una bacteria. ¿Tú eres? López Bernal. Ajá. Podemos tener una bacteria a la que le hemos introducido 3 transposones, uno tras otro, y en esos transposones podemos llevar en el sitio de multiclonación distintos genes, o sea que le podemos dar a una bacteria una gran versatilidad, darle cosas nuevas, 3 procesos metabólicos nuevos le podemos dar. Ajá. Entonces, ¿y por qué había la duda de que eso podría pasar? Porque se pensó que a lo mejor eso no podría ocurrir. De hecho, aquí demuestran que sí ocurre. Pero ¿por qué había alguna duda? De que pudiéramos meter un transposón, después otro y luego un tercero. Pues que la transposasa podía sacar el transposón del cromosoma. Correcto. Había la duda de que cuando entró un transposón, por ejemplo, de resistencia a tetraciclina, de aquí, a canamicina, al entrar el siguiente transposón, como hay una transposasa que por un rato va a estar activa, pudiera sacar el primer transposón, pero ya dijimos que en las transposasas prácticamente trabajan en cis, trabajan juntito a su transposón, a la zona que van a mover, y es muy difícil que puedan actuar en unas secuencias de estos mosaico que estén alejadas del mismo transposón junto con el que van en el plásmido, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la segunda aplicación. Ya notes la participación de los dos. La otra aplicación que no hemos revisado mucho es la de meter justamente operones metabólicos, que nos interesa más, para este curso nos interesa más esta aplicación. También nos interesa la de mutagénesis, vamos a ver que sí. Pero a ver, ¿quién quiere platicar de esto? Vamos a movernos hacia la figura, porque ahorita estábamos un poco enfatizando, recordando
la importancia de que los transposones puedan trabajar así. Entonces aquí empieza el texto de esto que dice: diseño y construcción de una factoría microbiana para la síntesis de polihidroxibutirato. Una factoría microbiana no es más que una bacteria que ha sido modificada genéticamente para ser capaz de producir algo en forma intensa, importante, en concentración elevada. ¿De acuerdo? ¿De qué trata esto? ¿Quién se acuerda más o menos cuál es la idea? Puede ser insertar los genes de una bacteria, no recuerdo su nombre, que era para realizar el polihidroxibutirato en Escherichia coli. ¿En Escherichia coli? Ah, sí, creo que si mal no recuerdo, era eso. Ajá. Entonces, ¿de dónde salían los genes? De una bacteria que se llama Cupriavidus necator. Esa es la bacteria original, que seguramente produce polihidroxibutirato. Muchas bacterias producen polihidroxibutirato, pero el punto importante es buscar los genes de la bacteria que tenga la mejor producción, ¿no? En todo caso, que sean muy, muy eficientes para producir esto. Lo que depende no solamente de los genes, sino también del fondo genético, de la bacteria misma en donde está, ¿no? Pero bueno, la idea es que se van a tomar los genes de Cupriavidus necator, ¿y qué se va a hacer con ellos? Sí, usamos pseudomonas PAT no sé qué para la mutagénesis. ¿De acuerdo? Ahora vamos a meter estos genes en Escherichia coli. ¿Y qué se hace? Lo primero que se tiene que hacer es ¿qué cosa? Para meter los genes de Cupriavidus a otra bacteria, lo primero que tiene que hacerse es, Extraer el gen. ajá, es decir, técnicamente, ¿qué es lo que se haría? Cultivamos a Cupriavidus necator, ya lo tenemos cultivado en gran cantidad. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Extraer el DNA. Extraer el DNA cromosomal, exactamente. Tratamos a la bacteria con... ¿Ustedes han hecho esto? ¿Obtenido DNA cromosomal de alguna bacteria en las prácticas Sí. para hacer PCR? ¿Cómo trataron a las bacterias? Las incuban en presencia de un detergente, SDS, proteínas acá, y con eso se digieren, ¿verdad? El SDS va a disolver la membrana, la proteína acá va a destruir todas las proteínas de la bacteria. Eso significa que proteínas estructurales, desde luego va a destruir esa proteína acá, las nucleasas, que son enzimas que nos preocupan mucho. Queremos que se inactiven para que no se degrade el DNA. Y entonces después extraemos con fenolcloroformo el DNA cromosomal. Y después, ¿qué se hace? Se entiende que se conoce muy bien la secuencia del genoma de Necator, o cuando menos de este operón, ¿verdad? Es un operón que consta de ¿cuántas enzimas? De 3. 3 enzimas. Una tiolasa, una óxido reductasa y una sintasa propiamente dicha. Entonces, ¿qué se hace con el DNA cromosomal? Aquí está la parte técnica, si quieren verlo. Fíjense lo que dice aquí. A ver. Esto lo marqué. Ajá.
Dice, la mayoría de los sistemas de producción de polihidroxibutirato tienen severos defectos. Sufren de un número de defectos. Entre ellos, esto. A ver, ¿quién quiere discutir esto? Fíjense lo que dice. Dijimos que vamos a tomar los genes de polihidroxibutirato de Cupriavidus necator. Y aquí la frase dice, la mayoría de los sistemas de producción de polihidroxibutirato tiene algunos defectos. Ajá. Defectos. Entre ellos, a ver, leemos esto. Entre ellos, la regulación transcripcional de los genes PHA es de particular importancia. A ver, ¿quién quiere desglosar eso? ¿Qué quiere decir eso? La pregunta es por lo siguiente. Tenemos una bacteria que se llama Cupriavidus necator. Ya dijo Girel que vamos a obtener el DNA cromosomal y vamos a obtener los genes. ¿Cómo vamos a obtener los genes de esa bacteria? Para meterlos a Escherichia coli. ¿Y por qué los vamos a sacar de esa bacteria? Y meterlos en Escherichia coli. Esto es algo que ustedes ya tienen muchas herramientas para contestar. ¿Por qué sacar los genes de Cupriavidus? Pues porque tiene algunos defectos los genes en su hospedero natural, tiene algunos defectillos, aquí dice, drawbacks. Y está marcado aquí, sí lo ven, ¿verdad? Entre ellos, la regulación transcripcional de los genes PHA es de importancia particular. ¿Qué quiere decir eso? Solo se expresan bajo condiciones específicas en la bacteria nativa. Ajá. Regulación transcripcional quiere decir que no se expresa ni en la tasa que quisiéramos, ni en el momento que nosotros deseemos. Correcto. ¿Tú eres? López Bernabé, pero ya participé. Ya, sí, ya te había anotado. Entonces, en el productor natural dice aquí, la acumulación es disparada por un desbalanceo en la disponibilidad de nutrientes críticos, nitrógeno o azufre. Ajá. En Escherichia coli recombinante, a ver este textito, dice, ¿qué dice esto? ¿Quién quiere leerlo e interpretarlo? O si quieren solo interpretarlo. En Escherichia coli recombinante, no obstante. Bueno, y dice que en Escherichia coli pasa lo contrario, porque ahí sí, bueno, la expresión es constitutiva de los genes alfa. Entonces, como es constitutiva, se va a acumular bien el polihidroxibutirato. Y pues, bueno, es que igual menciona que podría provocar una carga metabólica porque pues al ser constitutiva la expresión y al acumularse mucho producto, pues es como usted nos dijo, ¿no? Que a veces en algunas ocasiones que se produzca mucho el producto puede ser malo para la bacteria. Fíjate que está bien, tú eres. Valdés, Jazmín. Además que aquí hay una afirmación un poquito temeraria, dice, en Escherichia coli recombinante, no obstante, la expresión constitutiva de los genes PHA, ¿cómo saben que la expresión en Escherichia coli es constitutiva? ¿Eso qué significa? Que están sacando los genes de su lugar con todo y promotor o sin promotor. ¿Ustedes qué creen? Sin promotor. Sin promotor. Sin promotor. ¿Y los están metiendo a dónde? A un vector con un promotor que le permite hacer un FIPA. Pero no se oye, ¿cómo? Que a un vector que tenga un promotor que le permita hacer un gen constitutivo. Ajá, a un vector que tenga un promotor constitutivo. Sin embargo,
me parece que nuestros vectores no son exactamente eso. Tienen un promotor constitutivo. Aquí se clona. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo ven? Sí. Y no hay ningún promotor ahí a un ladito. ¿Eso qué significará? A ver si es una paradoja, ¿no? A ver, si yo pongo aquí genes que vienen de un organismo en donde esto estaba controlado, se supone que al sacarte el organismo, esos genes se tendría que expresar, pero solamente si tuvieran su propio promotor, o como tú decías, compañero, el último, meterlo en un vector que tenga un promotor constitutivo, que constitutivo no es justamente la mejor idea. Ya hemos platicado de que normalmente no nos gusta expresar cosas con promotores constitutivos porque eso puede ser deleterio para las bacterias, pueden morirse antes de producir y demás. Pero a ver, entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cuál es la realidad? Estamos metiendo aquí los genes PHA, B y C para formar polihidroxibutirato con promotor o sin promotor. En principio, ¿ustedes qué pensarían? Podría ser con promotor y... Tendría que ser con promotor porque no hay ningún buen promotor aquí. Entonces, correcto, con promotor. Y luego, ¿cómo lo sacamos? Fíjense, aquí hay algo muy curioso. Perdón, es que estoy muy acá. Ajá, dice aquí. La expresión constitutiva de PHA lleva al crecimiento, a la acumulación dependiente de crecimiento del PHB. Entonces, el compañero, que no sé si ya te anoté, dice que sacamos los genes con promotor. ¿Con qué promotor? ¿Sí está clara la pregunta? Yo voy a sacar de Cupriavidus necator esos 3 genes. ¿Por qué técnica los voy a sacar? Hace rato decía la compañera que teníamos DNA cromosomal y lo íbamos a usar, ese DNA de Cupriavidus, para sacar los genes de ahí, ¿de acuerdo? ¿Cómo los sacamos los genes PHA-B-C de ese DNA cromosomal de Cupriavidus? Por PCR. Por PCR. Bueno, entonces, ¿qué clase de PCR vamos a hacer para sacar los genes y meterlos, dice aquí, que con un promotor, o sea, que se expresen de manera constitutiva? ¿Qué tendríamos que hacer? Al Una hacer PCR overlap. una PCR, no necesariamente overlap, podríamos hacer una PCR, toda PCR, ¿se acuerdan? Lo que tiene como meta es amplificar un gen o grupo de genes. Aquí vamos a poner un iniciador forward que pegue con el gen PHA y un iniciador reverso que pegue con la cadena opuesta del gen PHC para sacar los 3. ¿Qué podemos hacer para amplificarlos y conseguir que cuando se clonen en el vector que acabamos de revisar, que no trae promotores aparentemente, se expresen constitutivamente? ¿Qué tenemos que hacer? En lugar de overlap PCR, ¿qué haríamos? ¿O cómo sería el overlap PCR? ¿Tiene que ser un overlap PCR? Tenemos muy poquitos alumnos, ¿por qué será? 12, más o menos la mitad, poquito más. ¿Tienen algún examen o algo? No. Bueno, volvamos al asunto. ¿Cómo amplificamos? ¿Podríamos agregar el promotor en la PCR? Sí. ¿Iría en qué oligo?
En el que pega en la cadena que va de 5' a 3'. Pues todos los oligos pegan así, pero en una Bueno, cadena o en la de enfrente. pues en el del primer gen. Ajá, en el del primer gen, ¿de acuerdo? Entonces, río arriba, en la parte 5', vamos a poner la secuencia completa de un promotor. Esto puede ser un oligo muy, muy largo, ¿eh? Nosotros hemos hecho eso varias veces. Oligos de 100 nucleótidos, por ejemplo, que son atípicos. Pero ahí ponemos toda la secuencia del promotor y la parte 3' va a pegar con el gen PHA, ¿de acuerdo? Y el reverso pues va a ser convencional, digamos, va a pegar en el gen PHC. Y listo, muy bien. A lo que dice aquí, entonces, controlar la velocidad de acumulación del polímero en Escherichia coli recombinante es, por lo tanto, de importancia vital para el diseño de factorías eficientes. En realidad, creo que no sé si hacen mucho esto en este trabajo, pero bueno, entonces, ¿qué hacen? Amplifican los genes PHA, C, A y B, y el orden en el que están es ese. El operón está así. Sí, si es así, ya metimos la pata porque aquí estaba un esquemita, ¿no? Ay, ya no me acuerdo. Está ahí. Esa es la tiolasa, pues sí, este es C. Reductasa. Ah, no, este es C. No, pues sí, ABC. Ah, pero mira, aquí están. Sí. C, A, B. Ese es el orden. C, A, B. Bueno, entonces, cambiamos la idea. El promotor va a amplificar, va a estar arriba, o el primer largo va a estar arriba del gen C1 y el reverso va a estar al final de B. Bueno, entonces así se amplifica, se obtiene un fragmento de 5.300 pares de bases. Creo que esto está abajo, siempre me confunde esto. Ya. 5.3 kilobases y se va a clonar en BAM de H1. Ajá. Para eso, dice aquí, el plásmido fue digerido con ECO y ESMA para entregar el fragmento. ECO y ESMA. El vector se usó como molde para clonar eso y un fragmento de DNA que tiene los genes. Ah, ya estaba el fragmento en un plásmido. Fíjense, no lo sacamos del cromosoma. El fragmento, el grupo de genes ya estaba en un plásmido que se llama PAE-T41. Ajá. Se digirió con ECO y ESMA, porque se acordarán que ECO y ESMA son enzimas que están aquí en el polilinker. Ajá. ECO R1 y ESMA 1. Entonces va a entrar direccionado. Va a entrar aquí. El ECO está de este lado y más adelantito está el ESMA. Entonces va a entrar en el orden correcto, desde el gen C1 hasta el A o hasta el último, ¿de acuerdo? Y con la direccionalidad correcta. No mencionan del promotor, aunque el esquema lo que está mostrando es un promotor que dice PHA1. Entonces, ¿cómo conciliamos esto aquí? Dice que promotor es el que va a llevar. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, no se va a amplificar con un primer que tenga un promotor sintético. Se va a usar su propio promotor. Ajá. Entonces, el primer va a contener, va a pegar aquí atrás y va a amplificar todo esto. Entonces, ¿por qué este promotor se va a expresar constitutivamente en Escherichia coli? Es el propio promotor de este operón, ¿eh? Es el natural, ese es el arreglo natural. Se va a amplificar no desde el primer gen, sino desde su promotor, desde antes. Y va a llevar el gen PHA. Entonces, la conclusión que podemos sacar es ¿qué cosa? Que ese promotor... Que el promotor tiene un represor en alguna parte. Ajá. En Cupriavidus está reprimido. Debe haber algún otro gen que codifica algo que lo reprime. Y al nosotros tomarlo
con su promotor normal, pero meterle un hospedero nuevo que no codifica ese represor, pues va a quedar libre y constitutivo. ¿Tú eres? Martín. Ah, Martín, ¿tu apellido? Bello. Es que los tengo por apellido, entonces no me cuesta más trabajo encontrarlo. Muy bien, entonces efectivamente este promotor va a ser el nativo, el original, y se va a expresar constitutivamente en Escherichia coli porque no hay algo que lo controle, ¿de acuerdo? No hay seguramente un represor que sí debe estar en Cupriavirus. Entonces esa es la ventaja, vamos a tener expresión constitutiva. Bueno, con los riesgos que esto representa cuando se acumule todo esto. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más dice esto? Vamos a ver la figura. Aquí está la figura 3. ¿Quién quiere describirla? Disculpen. Bueno. Buenas tardes, Rosa. Mire, Marta no está y yo estoy en clase y le digo que le llame. Sí, gracias. Hasta luego. Ajá. Bueno. Entonces, ¿quién describe esto? Cuando menos las partes A y B. Dejen mostrarles. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí. Este es el polihidroxibutirato. Hay 3 posibilidades de polímero, nada más para que salgamos de la curiosidad de qué quiere decir que es un polímero isotáctico. Isotáctico significa que al polimerizarse se quedan los grupos R todos del mismo lado. Todos del mismo lado. Isotáctico quiere decir eso. Están los grupos R por un solo lado. Sindiotáctico sería uno que tenga alternados de un lado y del otro los grupos R. Y atáctico sería uno que no se sepa o que el orden no sea necesariamente esto. Bueno, es algo de escaso interés, pero solamente como mencionan que es un polímero isotáctico, ahí vemos. Y aquí está la vía metabólica. La vía metabólica, bueno, no es cierto, no está aquí la vía metabólica, esa está en lo que vamos a discutir. Lo que está aquí, y de una vez ya que tenemos la diapositiva, es este proceso metabólico, en donde la glucosa, a través de la glicolisis, se convierte en piruvato, eventualmente en acetilcoenzima A, ¿se acuerdan? Y después el acetilcoenzima A puede ser atacado por fosfato y fosforilarse y formar entonces acetilfosfato. El acetilfosfato después reacciona con ADP y genera ATP y acetato. ¿Se acuerdan por qué esta vía metabólica la ponemos? ¿Qué interés tiene esta vía metabólica, este proceso metabólico? Menciona 2 enzimas, la PTA y la ACKA. ¿Qué es la PTA? ¿Quién recuerda el nombre de la enzima? ¿No es la fosfotrancetolasa? Transcetolasa, no. Tiolasa. Es una fosfotransferasa que va a transferir aquí al el grupo acetato, le va a pegar un fosfato y desprende coenzima A. Y luego viene una acetilcoenzima A sinasa, acetilcinasa. ¿Por qué eran importantes estas enzimas?
¿Por qué? ¿Quién se acuerda? Creo que participaron más la vez pasada. Han tenido mucho trabajo, ya no siguieron leyendo el artículo. ¿Qué interés tiene mostrar esta vía metabólica? Esto lo saqué yo de la red. El acetilcoenzima A se convierte en ¿qué cosa? En ATP. Sí, pero eso es de escaso interés para nosotros. ¿Qué es lo que nos importa del acetilcoenzima A en esta reacción? Que se convierte en polihidroxibutirato. No, aquí no hay polihidroxibutirato en ningún lado. Esta no es la reacción. A ver, compañeros, hace rato vimos la vía metabólica para hacer el polihidroxibutirato, que implicaba una tiolasa, una reductasa y una polimerasa, digamos. Ajá. Aquí estamos mostrando una vía colateral que nos interesa mucho, que en el artículo menciona. ¿Cuál es el problema o por qué hablan de esta vía colateral? Me voy a regresar mejor, porque esto está haciendo la cuestión confusa. Voy a compartir otra vez lo que teníamos acá. Entonces, aquí está la vía metabólica. Sí lo están viendo, ¿verdad? Aquí está la vía metabólica, donde el acetilcoenzima A es atacado por una tiolasa para fusionar dos de ellas y formar acetoacetilcoenzima A. Esta es una reacción muy común en las células. De hecho, es una reacción que lleva a la formación de cuerpos cetónicos, por ejemplo, en animales. Pero aquí lo único que estamos haciendo es pegar dos acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima A. La segunda enzima es una reductasa que va a convertir el acetoacetato o la acetoacetilcoenzima A en hidroxibutilicoenzima A. ¿Por qué? Pues porque el polímero es un polihidroxibutirato, no es un policetoacetato. Entonces, primero, dos acetilcoenzima A se unen para dar acetoacetilcoenzima A. Luego el NADPH va a reducir por acción de una reductasa al grupo ceto-alcohol, formar hidroxibutirato, y este hidroxibutirato ahora se va a polimerizar por acción de la sintasa, la tercera enzima de este proceso metabólico. ¿Qué tiene que ver esto con la vía metabólica que mostré hace rato? ¿Cuál es la importancia de la vía metabólica de hace rato? ¿Quién se acuerda? Eso es. Que el acetilcoenzima es un metabolito de una vía competidora que forma acetato. Ajá. Entonces, para nosotros tener polihidroxibutirato, que es nuestro interés, tenemos que tener esta secuencia de reacciones. ¿Cuál es la materia prima? Acetilcoenzima A. Tenemos que tener lo más que se pueda de acetilcoenzima A para generar lo más que se pueda de los intermediarios y finalmente de polímero, ¿de acuerdo? Pero hay un problemita, que el acetilcoenzima A se convierte por una reacción muy común en las células a acetato, o sea que se hidroliza prácticamente esto a acetato, y ya vieron que con generación de ATP, lo cual es bueno para las células y la usan para formar ATP, pero es malo para nosotros porque mientras más acetilcoenzima A se distraiga, se hidrolice a acetato por esas dos reacciones, pues menos rendimiento de polihidroxibutirato vamos a tener, menos reactivo vamos a tener para esta vía. Se va a ir a acetato en lugar de irse a polihidroxibutirato. Eso es relevante. Y acá abajo nada más están mostrando. ¿Qué cosa muestran acá? ¿Qué es lo que muestra el esquema? Fíjense, este esquema hace la suposición que pasaron varias cosas. ¿Qué cosas pasaron? Nos habíamos quedado, para que se acuerden, nos habíamos quedado en que clonábamos un fragmento de 5.3 kilobases que venía de un plásmido. Aquí dieron su nombre. De un plásmido, lo cortamos con SMA1 y EQR1, ¿se acuerdan? Del plásmido PAE T41. Lo cortamos con ECO y SMA y lo metimos el vector PBAM, ¿de acuerdo? Y generamos ¿qué cosa?
pues como lo estamos metiendo en PBAM el operón PHA, le llamaron PBAM de 1,6 PHA. ¿Todo el mundo está de acuerdo en eso? ¿Sí? PBAM de 1,6 PHA. Y luego, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La parte B de la figura es la que vamos a explicar ahora. ¿Quién dijo yo? Sería la organización con la que están los genes en el plásmido, que en lo que fue transferido a Escherichia coli. En el plásmido. Ajá. En el plásmido PTA, no sé qué. O en otro plásmido. No, el PBAM 1,6 FA, Claro. creo. ¿Por qué? Porque tenemos los elementos mosaico, ¿verdad? Lo clonamos, lo metimos en el sitio de multiclonación. Lleva el gen de gentamicina y lleva los elementos mosaico. Entonces, lo que estamos viendo ya aquí es o el operón clonado en el plásmido o dónde más. Acuérdense que lo clonamos en el plásmido. Imaginen estos 3 genes metidos en PBAM de 1,6, que no creo que tenga caso que nos regresemos para que lo vean. Ajá. Una vez que se metió en PBAM, o vamos a ver, vamos a meter esos genes en PBAM de 1,6. Aquí lo vamos a meter, en este plásmido. Ajá, aquí. ¿Y luego qué va a pasar? Ya están aquí metidos los genes PHA, B y C. En la orientación correcta ya vimos cómo, con un sitio ECOR1 y un sitio SMA1, que entran perfectamente direccionados aquí, como se ve, entre ECOR1 y SMA1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quitar, cortamos el plásmido con ECOR1, SMA1, vamos a quitar todo esto de aquí en medio, todo esto va a desaparecer, y nada más nos quedamos con los extremos ECOR1 y SMA1. Y así lo vamos a meter aquí, en el sitio de multiclonación. Y luego, ¿qué va a pasar? Ya tenemos aquí la construcción en donde está metido este operón PHA. Y después, ¿qué hacemos? La confirmamos, ¿no? Demostramos que se metió. ¿Cómo lo demostramos? Pues en Escherichia coli. ¿En qué Escherichia coli vamos a clonar? O sea, clonamos aquí y luego transformamos ¿qué bacteria? Pues mencionaba que debía de ser una que tuviera una afectación en su vía metabólica de, bueno, la que formaba el No, acetato. pero antes de eso, o sea, fíjate, es que me estoy remontando para seguir el experimento como se hace. Acuérdense que nuestro caballo de batalla es Escherichia coli normalmente. Entonces, vamos a clonar aquí. Metemos los genes. Y una vez que metimos los genes, vamos a transformar una bacteria. ¿Qué bacteria va a ser? ¿Con qué características? Estoy señalando esto aquí. ¿Que puede replicar el plásmido? Claro, que pueda replicar el plásmido que tiene un origen raro, suicida. Una bacteria que tenga el gen PIR, ¿se acuerdan? Bueno, entonces lo replica. ¿Qué hacemos una vez que ya lo metimos a esa bacteria? Sacamos el plásmido, lo purificamos, lo secuenciamos para estar seguros de que todo está bien. Secuenciamos no todo el plásmido, podríamos secuenciar toda esta parte, lo que clonamos, para asegurarnos que entró completo, etcétera, etcétera, que está todo en orden. Y después, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos una bacteria que es lambda PIR, que contiene este plásmido y es perfecta la construcción, ya secuenciamos todo este en orden. ¿Qué sigue ahora? Esta bacteria es una bacteria lambda PIR, que puede ser cualquiera de estas que voy a mostrarles aquí. Podría ser esta. Pues no. Podría ser esta. Podría ser esta. Esta es la mejor. Fíjense. Sí lo están viendo, ¿verdad? S171 lambda PIR. ¿Por qué lo metemos a esa bacteria? Para que se replique el plásmido.
Sí, porque tiene el gen PIR, ¿de acuerdo? ¿Para qué más? Porque esa bacteria tiene el cromosoma, ¿qué cosa? Además del gen PIR, desde luego. Puede movilizar los... Ajá. Tiene el- los genes del plásmido RP4 que son, que es conjugativo, pero los tiene metidos en el cromosoma. De manera que, muy bien dicho, puede movilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el plásmido, lo tenemos en esta bacteria S17 lambda PIR, que lo va a movilizar y lo que nos va a dar como resultado es ¿qué cosa? En el esquemita que estábamos viendo, ¿qué nos va a dar como resultado? Que el plásmido entre a una bacteria ¿con qué características? que no tenga el origen de replicación. Que no reconozca, ajá, que no tenga, que no produzca la proteína que reconoce el origen de replicación. ¿Para qué? Para que solo haya un evento de transposición. Ajá, y seleccionemos a las bacterias que incluyeron el transposón, o sea, de aquí a acá, por resistencia a gentamicina, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si eso es cierto, ya no estamos aquí hablando de el operón metido en el plásmido PBAM, sino que está metido ya en el cromosoma. Esto que está aquí como líneas quebradas, está ya metido en algún lugar del cromosoma. Ya vimos que eso es azaroso. Prácticamente es al azar. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Qué nos muestra la figura? La parte C de la figura. A ver si participan otros alumnos, además de los que ya han participado reiteradamente, pero si no, de todas maneras, no estamos vetando la participación de nadie. Ahora, ¿qué tenemos aquí a la derecha? A ver, todo el grupo, ¿queda claro los pasos que hemos estado siguiendo? A ver, Adriana Lucero, ¿queda claro? ¿O está Adriana Lucero primero que nada? Porque solo tenemos 13 alumnos. ¿No está? ¿Sí está? Mire que lo puedo saber, ¿eh? No, se salvó Adriana Lucero. No está. Bueno, Cristian Sosa sí está. Cristian Sosa, ¿quedó claro lo que hemos platicado? Sí, profesor. ¿Podrías muy rápidamente y muy resumidamente decir qué es exactamente lo que se hizo? Sí, bueno, cuando mencionamos a las bacterias a las que se les va a poner el plásmido, primero se utiliza una que codifique la No. proteína. Hace un poquito más completo. Ya una especie de resumen de todo lo que hemos platicado. ¿Qué queremos hacer, número uno? Bueno, lo primero que se quiere hacer es el polihidroxibutanol, pero antes nos presentó otra diapositiva donde se podía desviar a, me No, parece que era espérame, no te confundas. A ver. Vamos a ver. ¿Cuál es nuestro objetivo? pues insertar genes en el... Insertar el operón para formar polihidroxibutirato que viene de una bacteria que se llama Cupriavidus decator. ¿En dónde? en el cromosoma En el cromosoma de de Escherichia coli. Escherichia coli. Para meterlo en el cromosoma, ¿qué hacemos con este operón? Los pasos serían primero, tenemos la bacteria Cupriavidus. Hace rato dijeron ¿qué le hacemos? Pues primero hay que cultivarla, después extraer el DNA El DNA y cromosomal, después y por PCR extraer ese amplificamos, los genes. exacto. Todo este fragmento lo amplificamos. Sí, Y lo clonamos, que podemos poner primers que tengan un sitio COR1. Pero es que ya estaba clonado, ¿verdad? Cierto. Y ya estaba clonado en un plásmido. Entonces, ya estaba clonado en un plásmido. Sí, fue error mío.
porque acá adelante nos dicen que ya sabe un plasmido. Entonces, de plasmido ya nada más lo sacan con 2 décimas de distinción, pero la medida correcta sería efectivamente, si no estuviera clonado en un plasmido, sacarlo del cromosoma, ponerle a los iniciadores sitios EcoR1 y SMA1, pero bueno, también del plásmido para sacarlo, igual cortamos con EcoR1, SMA1, y lo metemos ¿a dónde? A Escherichia coli. ¿A qué vector? Acuérdense que estos vectores son el meollo de este trabajo. Todo el trabajo gira alrededor de esas moléculas. Pues se llaman nuevas herramientas de transposición. ¿Lo metemos a qué plásmido? A PBAM 1.6. B16, de acuerdo. Y luego, ¿qué más hacemos para acabar con el resumen? Luego se transforma a Escherichia coli que pueda reconocer su origen de replicación RK6. Ajá, ya que clonamos, lo metemos ahí, confirmamos que tiene la secuencia correcta y luego, ¿qué hacemos? Y ya que se tiene confirmado que se tiene la secuencia correcta, se transforma a otra Escherichia coli que no reconozca ese origen para que se dé el evento de transposición. Correcto. Muy bien, y entonces en el esquema ya lo tenemos insertado. Muy bien, ya te anoté tu participación, Cristian. ¿Alguien más o tú mismo, como sea, quiere decir lo que pasó, que estamos viendo aquí? A ver, cuando hicimos este experimento, cuando metimos en el cromosoma, aquí estamos suponiendo que ya está en el cromosoma, la Escherichia coli, estas son lugares del cromosoma donde entró al azar. ¿Cómo vamos a seleccionar las bacterias que tienen el transposón? Ya se me olvidó. Con la resistencia a gentamicina. Con la resistencia a gentamicina. Entonces tenemos muchas colonias de bacterias resistentes a gentamicina. ¿Esas muchas colonias tendrán el transposón en el mismo lugar todas? No. No. Cada una lo tiene insertado en algún lugar distinto, casi seguro, porque es muy promiscuo este transposón. Tiene muchos sitios de inserción. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para analizar a las colonias? ¿Qué es lo que queremos saber o hacer con estas colonias? ¿Qué aplicación les vamos a dar o qué vamos a buscar en ellas después? Buscar aquellas que produzcan más PHB. Ajá, las que produzcan más PHB. Entonces, vamos a hacer una prueba. Aquí dicen cómo lo tiñen. ¿Alguien se acuerda cuál es la técnica que usan? Fluorometría después de teñir con rojo nilo. Tiñen con rojo nilo, las bacterias se vuelven fluorescentes y vamos a ver las más fluorescentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, y con eso construyen este esquemita. ¿Qué muestra el esquemita? ¿Quién dijo fluorometría? ¿Ya te anoté? No, Rodríguez Lanza. Ajá. Jonathan. El mismo compañero o alguien más. Este esquema C, ¿qué está mostrando? Aquí está el pie de la figura. No se lo tienen que saber de memoria. Según yo, indica... Ahí está marcado. Fíjense muy bien, ¿eh? Cada cuadrito indica como una colonia individual y pues con el mapa de calor o con la fluorescencia que emitió, pues se puede saber cuál está produciendo mayor cantidad de polihidroxibutirato. Sí, exactamente. ¿Qué parámetros tenemos en la curva? Contenido de polihidroxibutirato medido como fluorescencia, ¿de acuerdo? Arbitraria, unidades arbitrarias de fluorescencia. Y cada cuadrito tiene las unidades arbitrarias de fluorescencia de una colonia, ¿verdad? Diferente. ¿Y qué vemos? Aquí está el mapa de calor. ¿Qué se ve? Dice ahí, explorando el panorama de síntesis de polihidroxibutirato en transconjugantes de E. coli. El clúster PHC1AB1 de CN14 fue integrado al azar, ya vimos, en el cromosoma de Escherichia coli JW293.1 delta PTA. Delta PTA.
¿Y qué dicen? ¿Qué conclusión sacan de esta figura? Ya lo dijeron, ¿eh? A lo mejor por eso se confunden. Aquí, ¿qué es lo que obtuvimos? ¿Qué información nos dio ese mapa de calor? Que aquellas colonias que presentaron mayor fluorescencia con el rojo Nilo son aquellas con las que poseen mayor cantidad de polihidroxibutirato. Ajá. Fíjense que es una cosa curiosa porque estamos metiendo a al cromosoma de las bacterias un operón completo y lleva su propio promotor. ¿Esperaríamos que la expresión de este operón fuera diferente en distintas bacterias? La expresión depende de este promotor que va junto con el inserto, o sea, todas tienen la misma construcción. Desde el ME0 al M1 son idénticas, lo que varía es esta parte de aquí, en qué región del cromosoma entró el transposón. Entonces, ¿no esperaríamos que fueran todas idénticas? Sí, Sí esperaríamos, ¿no? Pero no es así, no es así. Depende del sitio donde se integren, va a ser la expresión distinta. ¿Por qué creen? El cromosoma es muy complejo. Si han visto alguna vez una fotografía de un cromosoma bacteriano, una microscopía electrónica de un cromosoma bacteriano, verán que está hecho como una especie de, es como una especie de flor con un montón de asas. Hay un núcleo central del que salen un montón de lóbulos, un montón de asas, y allí están los genes. Entonces, no es lo mismo que entre este transposón en cierta posición del cromosoma que en otra. Puede pasar que en algunas posiciones donde entre quede muy oculto, no esté muy accesible a quién va a leer al gen. Esto lo tienen que saber para mañana. Mañana es el examen, ¿verdad? sí. ¿Quién va a leer al gen? Al La operón. RNA Una polimerasa. RNA polimerasa, exactamente. Entonces, ¿ustedes creen que metido en quién sabe cualquier lugar del cromosoma va a estar igual de accesible a las polimerasas? Pues seguramente no. Pero ¿qué podría también pasar? Que se metiera este transposón en un lugar, vean por ejemplo aquí. ¿Qué tal si este transposón se metía en un lugar? Aquí vamos a marcar. Y en este lugar hay un promotor, mucho ojo, muy fuerte de algún gen. O sea, se metió en algún gen junto a su promotor. Y resulta que el promotor se lee para acá, de ese gen, se transcribe para acá el gen de manera normal. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Está claro? Si metemos el transposón en algún lugar, por mala suerte, junto a un promotor, y el promotor transcribe o va a decirle a la polimerasa que transcriba para acá, ¿qué va a suceder? Se va a formar un RNA antisentido. ¿Y qué va a pasar con la expresión del polihidroxibutirato? El mensajero del polihidroxibutirato se lee para acá. El de este promotor hipotético se lee para acá. ¿Qué va a suceder? Que se van a unir los dos RNAs. El que se transcribe desde aquí, que es el que queremos, y este otro que por mala suerte entró esto en cerca de un promotor y se lee al revés. Entonces se va a cancelar totalmente, se va a formar un RNA dúplex que no se va a poder traducir, porque para que un RNA sea traducido por los ribosomas, tiene que estar en hebra sencilla. Entonces, colonias como estas, miren, que tienen cero expresión o casi nada, muy poquita expresión, las blancas, las más blancas, es que muy probablemente pasó eso. Están insertados o en lugares totalmente inaccesibles para la polimerasa del cromosoma, que es como una caja negra. Ustedes no saben exactamente a dónde, bueno, sí se sabe porque se secuenciaron, ¿no? Se supo exactamente dónde entraron. Pero lo más probable es que las que no tienen ninguna expresión hayan entrado en alguna posición que se canceló la expresión de este operón, o porque estaban demasiado inaccesibles para la polimerasa, o bien
porque tenían promotores que leyeron al revés y ya no permitieron que se formara o que se tradujera esto. Muy bien. Entonces, ¿con qué colonia nos vamos a quedar? Con esta. Y vamos a seguir trabajando con esa colonia 1, ¿verdad? Que es la mejor de todas. ¿Está claro esto? Entonces, recuerden, cuando buscamos... Ahora, ¿qué ventajas tendrá? Fíjense muy bien. La pregunta que les voy a hacer es difícil. ¿Tendrá ventajas que el transposón se pueda meter en muchos lugares? ¿Ustedes qué creen? Recuerden que el cromosoma está lleno de genes que le importan a la bacteria. Algunos más, otros menos. Algunos son indispensables. Ya sabemos que cuando el transposón se mete en un gen vital, eso nunca lo vamos a recuperar. Las bacterias se van a morir. Entonces estamos hablando de puros genes que no son totalmente indispensables. Pero ¿qué ventaja tendrá que el transposón entre en distintos lugares en un cromosoma bacteriano? En distintas posibilidades. Quedamos que en cada bacteria entró en un lugar, no se confundan. Pero en la colección de bacterias, pues sí tenemos una colección de sitios posibles de entrada del transposón. ¿Qué ventajas tendrá que el transposón entre en distintos sitios? ¿Que podemos encontrar la mejor nada más o alguna otra? Fíjense, ¿qué tal si el transposón entra? Ah, ¿por qué se expresará también esta número 1, la clona número 1? ¿Qué tendrá de particular? Dos cosas, a ver, ya hemos especulado. Una posibilidad es... Que esté en un lugar accesible para la RNA pol. De acuerdo, que esté muy accesible para la polimerasa, mucho más que en todas las demás ubicaciones. Correcto. Segunda, un poco al revés de lo que dijimos. ¿Qué podría haber pasado? Que esto entrara junto a... Un gen que no se transcriba tanto. ¿No? Que entró junto... quedamos que hace rato, si entraba junto a un promotor y el promotor transcribía para acá, se cancelaba la lectura de este RNA mensajero del polihidroxibutirato. Pero ¿qué tal si entró en algún lugar del cromosoma junto a un promotor que se lee para acá? ¿Qué pasaría? Aquí imaginamos que ahora, en la clona 1, o está muy accesible en el cromosoma, muy fácil de localizar por la polimerasa, o bien el transposón entró junto a un promotor, ¿de qué tipo? ¿Constitutivo? Muy fuerte, ¿no? Un promotor muy fuerte. ¿Y qué pasa si entra junto a un promotor muy fuerte? ¿Qué sucede? ¿Cómo se va a hacer el RNA mensajero? ¿Desde dónde? ¿Desde el promotor fuerte? Desde el promotor fuerte, claro, pero también desde su propio promotor. O sea, la polimerasa va a trabajar aquí y acá y se van a sumar. Entonces va a haber RNA mensajero un poquito más largo, pero mucho de él, porque este es un fuerte promotor, dijimos, y el promotor normal, que da cierta cantidad de transcrito. Entonces, el transcrito que se forme, el RNA mensajero, va a ser más corto aquí y un poco más largo acá, pero se van a sumar, porque recuerden que cuando los mensajeros se forman, el ribosoma va a buscar las señales para traducir. O sea, independientemente de si el RNA es más largo o más corto, siempre que tenga las señales para traducir estos tres genes, con donde inicio, con donde paro, con donde inicio, con donde paro, con donde inicio, con donde paro, pues va a traducirse muy bien estos genes, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor esta 1 tiene un promotor muy bueno, orientado en el mismo sentido que los genes, y se está potenciando la transcripción de este promotor con la de un promotor de fuera, que a lo mejor es mucho más fuerte que el que estamos metiendo, y eso nos da una tremenda cantidad de productos. Entonces, ¿pero qué otra ventaja tendrá tener inserciones en lugares al azar? A ver, si yo les dijera que esta no es la mejor clona, esta no es la con la que me voy a quedar, me dirían, ah, pues, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Esta es la mejor. ¿Qué tal si aquí entra y produce muy bien, pero resulta que esa bacteria a la larga empieza a tener problemas de competitividad? Por ejemplo, entró en un lugar muy bueno para transcribirse, pero en el sitio que entró, la misma entrada del transposón provocó que la bacteria a lo mejor sobrevive muy bien, pero no compite muy bien, no tiene la misma tasa de crecimiento o algo por el estilo.
o es inestable, o se metió en una región del cromosoma que es inestable, que sufre de lesiones. Si es una región del cromosoma que puede sufrir de lesiones, pues se puede perder también lo que entró en esa región, ¿no? Entonces, a lo mejor la clona 1 es la mejor que tenemos, pero quizás tiene algún problema de estabilidad o de poca competencia, de que al meterse el operón aquí, la bacteria empiece a crecer con menor velocidad, forma mucho producto, pero empieza a crecer con menor velocidad, de manera que cuando esa bacteria esté en presencia de una bacteria que no tiene el transposón, pues o una bacteria competidora, pues le gane en el crecimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor la clona 5 es más estable, tiene mejores características en ese sentido, aunque no sea la que produce más. A la larga, si ustedes la quieren tener en un fermentador y esta es inestable y se pierde, hay de lesiones, pues va a resultar que la 5 puede ser mejor que la 1, porque da una producción sostenida, no la más alta posible, pero sostenida y estable, ¿de acuerdo? Entonces, también ese tipo de cosas podemos tomar en cuenta o debemos tomar en cuenta. Muy bien, pues ya tenemos entonces una clona candidata que es muy buena produciendo. Vamos a imaginar que también fuera estable y vamos a la siguiente figura. Aquí están los sitios donde se insertó, eso ya lo habíamos hablado. Proteínas hipotéticas, etcétera, etcétera. La clona 1, por cierto, no está aquí marcada como tal. Ay, perdón. Está marcada la clona 1 para tener idea de dónde entró. Disculpen, vamos a ver aquí. Aquí está. Clona, no, pero era de gentamicina, ¿verdad? No, esto era en Pseudomonas putida. Esto es cuando hicimos el experimento nada más de mutagénesis. No vamos a tener ese dato. No se preocupen, no tenemos ese dato. Bueno, pues este 1 tiene insertado el transposón en un lugar donde se está formando mucho polihidroxibutirato. ¿Qué figura sigue? ¿De qué vamos a hablar ahora? De esta figura. ¿Alguien se acuerda de qué trata esta figura? Voy a reducirla. Está muy grande. ¿Ya cabe toda? Casi. No. ¿De qué trata esta figura? ¿Qué tenemos en la figura? Ustedes seguramente como ingenieros bioquímicos están acostumbrados a este tipo de tablas. ¿Quieren leerla? Es la caracterización fisiológica de una cepa silvestre y una mutante de cadenas de coli como factores celulares por la biosíntesis de PHB. A ver, ¿cómo es eso? Dice, caracterización fisiológica de una cepa silvestre. Todo el mundo sabe lo que es una cepa silvestre, ¿verdad? Y mutantes de Escherichia coli. Como fábricas potenciales, pues, de polihidroxibutirato, ¿de acuerdo? Y aquí está la silvestre, se llama BW 25113. ¿Y esta qué es? La que tiene modificada la vía del acetato. Ajá, la que tiene dañadas las enzimas para hacer acetato. ¿Con qué finalidad? Con la idea de que El acetil, bueno, el metabolito de la vía se vaya directamente a generar polihidroxibutirato. exacto, que usemos acetilcoenzima A, que es el precursor primero de la vía, que tengamos buena cantidad porque dañando estas enzimas ya no vamos a tener la hidrólisis de la acetilcoenzima A, acetato con producción de ATP. Todo esto no nos va a gastar el acetilcoenzima A en una reacción colateral, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, comparamos la silvestre con esta otra. ¿Qué características tiene la tercera?
¿Se acuerdan qué codifica YKGH? A ver, ¿quién quiere ir interpretando esto? ¿Quién dijo yo? ¿Qué estamos viendo en la tabla? Creo que es el rendimiento de crecimiento Ajá, con crecimiento, respecto, velocidad específica, ¿verdad? Primero que nada, de acuerdo. La velocidad específica, la mu. ¿Y qué vemos? A ver, pero no me acabaron de decir, esta bacteria, la segunda y la tercera, ¿en qué se distinguen? en que la tercera ya tiene el operón insertado. Ajá. ¿Y la cuarta? ¿Qué dicen de YKGH aquí? ¿No sería más bien que la tercera tiene en el cromosoma de forma natural el operón que sintetiza al polihidroxibutirato y en el caso de la cuarta cepa, esta sí tiene el transposón insertado en el cromosoma, ¿no? De manera natural, vamos a ver YW2293P. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Por eso tenemos la tabla. YW2293P. Aquí está. Esta es. ¿Ya vieron lo que tiene? Nos regresamos a la otra. A ver, vean bien. A ver, ¿qué les llama la atención? ¿Qué dice? Vean, la 2293-1 es la silvestre, pero ¿con qué cosa? Empecemos por ahí. Esta es la silvestre, ¿de acuerdo? La 2293-1, ¿qué característica tiene respecto a la silvestre? Que tiene dañada la vía del acetato. Exacto, tiene una delta PTA. Le quitaron esos genes. Muy bien. ¿Y la que sigue? ¿En qué se distingue de la anterior? ¿También tiene dañada la vía del acetato? Sí, porque es la misma cepa, ¿no? Pero ¿qué otra cosa tiene? El plásmido PAET41. O sea que no lo tiene metido en el cromosoma, ¿ves, compañero? La 2293P lleva el plásmido con el operón y también debe de expresar, por supuesto, el polihidroxibutirato, pero ojo, 93P no lleva en el cromosoma, lo lleva en el plásmido. Aquí está eso. Ya llegamos, ya casi llegamos. Aquí está. Entonces, esta lleva un plásmido y esta otra lleva, eso sí la lleva en el cromosoma, ¿no? ¿Y qué vemos? En cuanto a la velocidad específica de crecimiento, primero vamos a ver la silvestre. ¿Por qué querían medir la velocidad específica de crecimiento? ¿Cuál es el interés de medir la velocidad de crecimiento? ¿Tendrá que ver con lo que platicábamos hace rato? De la estabilidad de la bacteria, de su capacidad para reproducirse y demás. Sí. Sí, ¿verdad? Porque, ¿qué tal si yo tengo mi silvestre? Perfecto, esa crece muy bien, 0.74 es la velocidad específica. La muto, a lo mejor voy a tener un gran problema porque le estoy quitando, fíjense, le estoy quitando los genes de PTA que hacen que se convierta el acetilcoenzima A en acetato. Y eso pues le da lugar a producción de ATP. Eso podría ser grave para la bacteria, ¿no? ¿Y qué vemos? ¿Tiene efecto? Sí. Sí, le reduce
sensiblemente la velocidad de crecimiento. Pero vean, ¿qué pasa cuando lleva el plásmido? Sigue reducida la velocidad específica de crecimiento, ¿verdad? Poquito menos, pero sigue reducida. Como si la producción de polihidroxibutirato aliviara el problema de tener dañados los genes de formación de acetato. ¿Y qué pasa en la última? Que tienen el cromosoma. Casi se restablece, ¿no ven? Punto 63 se parece mucho más a 74 que los que habíamos visto, ¿no? ¿Cierto o falso? Sí. Ahora, ¿por qué se comportan distinto estas dos? Estas dos. ¿Qué estamos viendo? ¿El plásmido qué provoca? Una carga para la bacteria. Una carga para la bacteria. Se reproduce menos bien, se multiplica con menos velocidad. En cambio, en el cromosoma se multiplica casi normal. Porque además tiene la mutación, ¿no? Si comparamos con la mutante, pues es mucho mejor. Como un 33% más crece más rápido esta que esta otra, ¿no? Bueno, ¿aquí qué? ¿Qué se está midiendo? Es el peso seco. ¿Y eso para qué sirve? Pues es un indicador de lo mismo, ¿no? ¿Qué nos indicará el peso seco? ¿Hasta dónde puede crecer una bacteria? ¿Qué tanto se puede saturar el cultivo, no? Ajá. ¿Y qué vemos? Que prácticamente no solo da el mismo peso seco, sino que particularmente la cromosomal da más peso seco, ¿no? O sea que aquí se restaura el crecimiento razonablemente bien, con el plásmido no tanto, y el peso seco es un poco menor, pero de todos modos comparable con lo original. En cambio, la que lo tiene en el cromosoma crece más rápido, casi como la silvestre, y llega a saturarse o tiene un peso seco mayor, donde desde luego contribuye un poquito el polihidroxibutirato también el peso seco, ¿no? Porque es un polímero. Y esta columna, ¿qué dice? Este es muy importante. El rendimiento de acetato en glucosa. O sea, ¿qué quiere decir eso del rendimiento de acetato en glucosa? ¿Qué tanto se produce de acetato por glucosa? Por la cantidad de glucosa gastada, ¿verdad? Miden gasto de glucosa y cuantifican acetato. ¿Y qué se ve? Esto es muy interesante. Que se produce más en la silvestre. La silvestre, claro, sabíamos que la mutación iba a evitar que se formara acetato, ¿no? Entonces la silvestre produce mucho más acetato, como es natural. Le afectamos la vía de producción de acetato, se redujo, ¿qué? Como a la cuarta parte, ¿no? Menos de la cuarta parte. ¿Y qué pasa cuando tiene el plásmido? Se reduce aún más. O sea, todavía produce menos acetato. ¿Por qué? Pues porque está gastando, ahora sí se está llevando al acetilcoenzima A totalmente a la formación del polímero. ¿Y qué pasa con la que lo tiene cromosomal? Básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, cromosomal o plasmídicamente, el rendimiento de acetato es muy bajo. Bueno, desde la mutación el rendimiento de acetato es muy bajo, pero la producción de polihidroxibutirato pues hace todavía que haya menos acetato, que se vaya el acetilcoenzima A hacia el polihidroxibutirato. Aquí noten una cosa, la mutante sigue produciendo acetato. ¿Se fijan? No es cero, es menos de la cuarta parte. Estas también. ¿Qué quiere decir? Que debe haber alguna vía alternativa para formar acetato. No es el único, el sistema PTA no debe ser el único, sino cómo explicar que hay acetato, ¿de acuerdo? Porque aquí ya está mutado, en todas estas está mutado el sistema PTA. Bueno, muy bien. Después, ¿hacen algo más? Aquí, es la última figura, ¿verdad? Del artículo, ¿o tenemos otra? No, ya esa es la última. A ver, ¿quién quiere interpretar esta figura? A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Interesante.
Fíjense que hemos estado contestando preguntas. Vamos a regresarnos para que ustedes vean que los experimentos se hacen para contestar preguntas. Entonces, los experimentos se hacen para contestar preguntas. ¿Cuál es la premisa del artículo completa? Que podemos usar estas herramientas para mutagenizar o para insertar operones o grupos de genes nuevos a una bacteria, ¿de acuerdo? Entonces, proponen estas herramientas para este fin. Estas son las herramientas, explican por qué, cuál es el papel, cómo exactamente van a trabajar, y después se preguntan, ¿podremos meter un cargo, un grupo de genes, y luego otro, y luego otro? Y la respuesta es sí, se pueden meter 3 grupos de genes, podemos hacer muy versátil a una bacteria metiéndole un montón de cosas metabólicas en distintos pasos de transformación, de conjugación y transposición, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué se preguntan? Se preguntan, insertado en el cromosoma, los genes, ¿tendrán las colonias la misma eficiencia? ¿Tendremos una gama de eficiencias dependiendo de la bacteria donde se insertó? Porque estas son inserciones prácticamente al azar. Y la respuesta la da esta figurita, sí. Tenemos distintas eficiencias. Hay unas que tienen una inserción que quién sabe por qué, dan una eficiencia enorme de producción de polímero, otras que dan prácticamente nada, por razones que ya platicamos, y otras intermedias. Vamos a escoger a las mejores, y la mejor puede ser la que produzca más, o puede ser la que produciendo no tanto, pues resulte que es más estable, etc. Y aquí, ya en la tabla que acabamos de ver, ¿qué otra cosa se preguntaron? Esa está más cercana. ¿Qué se preguntaron? A ver, si ustedes pudieran plantear la pregunta que sí hicieron los investigadores, ¿qué se preguntaron? ¿O qué querían saber? ¿Qué cosa que se les ocurrió querían probar? ¿Sí? Rápidamente. En una cepa silvestre que en las que mutamos tanto en el cromosoma como plasmídicamente. ¿Cómo es la respuesta? La respuesta a esa pregunta, pues sí. ¿Y qué querían saber? Si existía una diferencia entre los rendimientos de una cepa salvaje y las que mutamos tanto cromosomalmente como plasmídicamente. Pues fíjate que no, porque aquí no hay rendimientos. Más bien sería saber cuál es la estabilidad en la cepa silvestre y comparado con las otras cepas, y si el plásmido sería como una carga para dichas bacterias. Pues no me gusta mucho tu participación. ¿Quién eres? Garfias Nava. Garfias. Correcto. Garfias está en 2 lugares. ¿O estaba? Así. Bueno. A ver, alguien que refrasee un poquito algo. Parte de lo que dijo el compañero es cierta, pero ¿cuál es el meollo del asunto? Aquí están las características de las bacterias. Esta columna, características relevantes. Y lo que se está midiendo es crecimiento, acumulación de cultivo, saturación del cultivo, rendimiento del contaminante molesto que es el acetato. ¿Qué contestaron? ¿Cuáles eran las preguntas? Primero, ¿qué cosa? Con estos 2 renglones nada más. Y aquí. ¿Cómo afecta el crecimiento el daño en la vía del acetato? Quito la vía del acetato. ¿Va a tener un problema muy serio de crecimiento? Bueno, sí. Después, la misma bacteria que tiene dañada la vía, le voy a meter plasmídicamente o cromosomalmente los genes de polihidroxibutirato. Y la pregunta es, ¿podrá crecer decentemente o no? Y aparentemente la inserción cromosomal crece bastante decente, muy parecido a lo normal. ¿Se saturan suficientemente bien? Hay más peso seco incluso en esta que tiene el cromosoma insertado esto. ¿Y qué pasa con el rendimiento de acetato? Disminuye. Se va al suelo, lo cual nos sugeriría, aunque aquí no está el rendimiento, hace rato contestaron que se veía el rendimiento, no tenemos rendimiento de polihidroxibutirato aquí,
pero intuitivamente nos imaginamos que si hay tan poquito, se forma tan poquito acetato, será porque se va a algo positivo, ¿no? Vamos a verlo. Esa es la siguiente pregunta. La figura que sigue trata de contestar esa pregunta. Esta es la pregunta, la figura. ¿Y qué tenemos? Ah, disculpen, es que esta cosa. Ahí está, la figura la voy a hacer más chiquita para que se quepa toda. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Incluso aquí ni siquiera dejan que imagine uno, ¿no? Nos recuerdan cuál es la que tiene plasmídico y cuál es la que tiene cromosomal. ¿Qué estamos midiendo? A ver, ¿quién quiere interpretarla que no haya participado? ¿Alguien no lo he considerado? Porque ya puse a Marisol, a Bello Martín, el día de hoy a Crescencio, creo, a López Bernabé José Jesús y a Valdés Jazmín. A mí, profe. Elena Garfias. ¿Alguien faltó? Yo. ¿Quién es yo? Castañeda. Castañeda. Correcto. Muy bien. ¿Alguien que quiera decir qué estamos viendo aquí? Aquí vean, primero que nada vemos el título. Siempre vean el título de la figura. Ahí están todas sus respuestas. ¿Qué dice? ¿Quién dijo yo? Lo leo. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a tener que alargarnos unos minutitos más. ¿Nadie? Si nada más es el título. Ahora sí. Es caracterización bioquímica de Escherichia coli TA 22393P como fábrica de células microbianas para la síntesis de PHB. Como factoría microbiana de polidruxibutirato. De acuerdo. ¿Y qué se ve en el recuadro A? Aquí tenemos las ordenadas que tenemos. Es la actividad del gen PHA en unidades de micromol sobre minuto con gramo de proteína al gramo. O sea, fíjense, aquí no están midiendo el producto. Están midiendo la actividad de de una de las enzimas del operón. ¿Medir la actividad de una de las enzimas será suficientemente bueno o habrá que medir las tres? Pues sería suficiente. Con una, ¿por qué? Pues porque si una se está generando el producto, pues las otras por igual van a... Están en un operón, ¿verdad? Todas se transcriben al mismo tiempo. Si se está formando una, transcribiendo y traduciendo, pues seguramente las otras también. Entonces, está bien escoger una actividad. ¿Cuál escogen? Pues seguramente la más fácil de medir, ¿no? Y esta actividad enzimática la miden. ¿Y qué ven? Esto es... La cepa silvestre. Silvestre, correcto. ¿Y qué ven? ¿Hay actividad? Sí, pero baja. Baja. ¿Es normal esto? Sí. Acuérdense que esta enzima es una tiolasa. La tiolasa es una enzima que participa en la beta-oxidación. Entonces, toda bacteria que es capaz de utilizar lípidos, y la mayoría lo son, pues tiene tiolasa. Esta es la tiolasa normal. Metamos o no los genes que contienen este gen, o sea, el operón, la bacteria tiene su propia tiolasa que participa en la degradación de ácidos grasos y la formación de cuerpos cetónicos también en esta etapa. Bueno, ¿qué pasa con la siguiente cepa? Esta que es la que cepa con... La deleción de la vía del acetato. Esa aparentemente tiene una menor actividad, ¿no? Aunque no marcan aquí la cuestión estadística, si es significativa la diferencia o no,
No sé si lo dicen aquí abajo. Tendrían que decirlo. Pero bueno, en todo caso no es muy grande la distancia de actividad, ¿no? ¿Qué sucede con la cepa que tiene el plásmido? La actividad es Pues es muy alta, cuando menos es, ¿qué les gusta? 1,5, más de 4 veces, como 4 veces más grande que la silvestre, ¿no? O sea, el fondo es este, pero ya lo que está en el plásmido expresándose, cuando menos cuadruplicó, más o menos cuadruplicó la actividad. ¿Qué pasa con la inserción cromosomal? Es menor que la plasmídica. Es menor que la plasmídica, pero sigue siendo como unas 2 a 3 veces mayor la actividad, ¿no? Entonces, la enzima se está expresando. Ahora vamos a verlo ya en producto neto. Ahora sí, el meollo del asunto es encontrar la producción de polidioxibutirato. ¿Y qué vemos? Aquí las unidades son evidentemente muy distintas. Esto es actividad enzimática, esto es acumulación peso polidioxibutirato respecto a peso seco, ¿no? ¿Y qué vemos? La tiolasa que le servía a la bacteria para sus ácidos grasos y todo esto, pues no le sirve mucho para hacer polidioxibutirato porque no tiene los genes, ¿no? Luego, la mutante, misma historia, ¿no? ¿Qué pasa con la que tiene el plasmídico? Se forma más. Y la cromosomal, más o menos se mantiene la proporción, ¿no? Aquí era como 6, digamos, y aquí como 3,5, y aquí tenemos como 60, y aquí como 35, pues más o menos. Y entonces, ¿con cuál se quedarían ustedes? ¿Con qué bacteria? Piénsenlo bien. Con la de inserción, ¿Por qué? porque sería más estable que con la que tenga el plásmido. ¿Qué problema tendrías con la que tiene el plásmido, los genes en el plásmido? Ah, como hemos visto, el plásmido resulta una carga para la bacteria, entonces disminuye su metabolismo en cuestión de crecimiento. Además, se podría perder el plásmido conforme las generaciones si es que no se puede replicar. Exactamente, y estaríamos obligados, necesariamente tendríamos que poner gentamicina en el medio. Obligadamente tenemos que poner gentamicina en el medio. Y eso es muy caro. No conviene producir algo y estar poniendo antibióticos porque eso es muy costoso. Y además, para algunos productos, las empresas biotecnológicas son muy farmacéuticas y demás, pues esto no es de interés farmacéutico, es para hacer plásticos, ¿no? Pero pues también podrían ser plásticos biológicos, ¿eh? Estos plásticos son biodegradables. Una prótesis o algo por el estilo podría usarse por hidroxibutirato. Yo les preguntaba el otro día, me parece, si conocían plumas de hidroxibutirato, bolígrafos, ¿no? No. Un día vayan al centro, creo que se llama la Plaza del Carmen, la Plazuela del Carmen, en el centro histórico, y allí está el Museo de la Luz, es un museo universitario. El Museo de la Luz, pues, les muestra muchas cosas sobre esta forma de energía de la luz, pero tiene, pues, las cuestiones ecológicas, etcétera, etcétera, y ahí pueden comprar una pluma hecha de polihidroxibutirato, si es que la siguen vendiendo, porque cuando yo fui, sí las vendían. Bueno, entonces, la inserción no da el mismo rendimiento, pero da una buena tasa de crecimiento casi idéntica a la normal, una buena acumulación en peso seco y pues nos evita que estemos teniendo que poner un selector en el fermentador para evitar que se pierda la bacteria, ¿no? Entonces, pues, por todos lados sería muy conveniente escoger esta factoría bacteriana, microbiana, ¿verdad? O seguirle buscando a otras inserciones, pero pues, como este es bastante bueno, nos quedamos con ella, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a mandar 2 artículos, uno sobre metabolismo central en general. Ustedes también busquen en español los artículos sobre el metabolismo central. Yo les voy a mandar uno en inglés y les voy a mandar uno en donde vamos a ver cómo se manipulan las vías metabólicas con este sistema que se llama CRISPR-Cas. Si pueden leer un poco del sistema CRISPR-Cas, también sería muy bueno
es así como suena CRISPR-Cas. A lo mejor ya lo hemos comentado en algún momento, pero tener una idea de cómo funciona sería muy útil. Entonces, no voy a dejar de mandarles esto. Ya sé que tenemos el examen mañana, pero ahorita mismo les envío esos artículos, ¿de acuerdo? Para que los empiecen a leer. Tienen todas las vacaciones. Vamos a ver si los podemos discutir regresando, ¿de acuerdo? El de CRISPR-Cas, les adelanto, es complicado. Les voy a dar una clase regresando de eso, pero el de metabolismo central, yo creo que lo podemos platicar con mayor facilidad regresando, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se vayan de vacaciones completas. Bueno, muy bien, nos vemos mañana. El salón, ya no me acuerdo si habíamos visto un salón, ¿ya buscamos un salón disponible o no? Es Después, que sí. iba a ser en Zacatenco, profe. Ah, en Zacatenco. Sí. ¿Y ya tienen el salón? No, profe. Pero sí lo pueden conseguir, supongo. Sí. Sí, ahí vemos. Espérenme tantito porque no vaya a ser que... ay, mañana es 20, ¿verdad? 20. Bueno, les pido un favor. El examen es a la 1. Si me echan una llamadita a las 12, ¿alguno de ustedes? Nada más uno. Para recordarme, no voy a hacer la de malas. Porque tengo que trasladarme. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sale? Bueno, muy bien. Estamos en contacto. Bueno, no se les olvide. Gracias. Que estén bien. Adiós.